Hoy no vamos a hablar de la libertad que te venden, esa que tiene un precio, un destino turístico o un filtro de Instagram. Vamos a hablar de la otra, de la que nace adentro, de la que te dice bajito, es momento de soltar lo que no me deja ser yo. Esa palabra que suena a viento, a brisa en la cara y a hacer lo que me dé la gana, pero que también implica límites, elecciones y renuncias. Porque ser libre no siempre es hacer lo que quiero, sino ser fiel a lo que necesito. Aunque incomode, aunque duela, aunque toque salirte de la fila o romper con lo correcto. Este episodio no trae recetas mágicas, pero sí una pregunta. ¿Estás viviendo desde tu libertad o desde el deber ser? Si estás lista para abrazar esa libertad que te está esperando, ponte cómodo. Esto es Muy Humanas. Y hoy nos quitamos las cadenas invisibles una por una. Na, 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 na. Bienvenidos, bienvenidas un día más al podcast Muy Humanas. Hola María. Buenas tardes, ¿qué tal? Qué cantarina te veo y te escucho. Sí, estoy canturreando, ¿verdad? Es que he estado esta semana en plan súper filósofa y traigo un tema que yo creo que puede ser muy chulo y que se le podemos sacar mucho jugo. Y es, ¿qué es la libertad? Libre como el Sol sol por cuando la mañana. amanece, yo soy libre. Bueno, esto no lo pongas muy alto que si no llueve, ¿eh? Que Por ya mi llevamos parte lo un mes digo. de lluvia, ya, yo creo que ya. ¿Qué es para ti la libertad, María? Pues la libertad es una sensación. Para mí no existe la libertad externa, existe la libertad interna. Cuando tú te sientes libre, eres libre. Cuando no te sientes libre, no eres libre. Y esto es independiente de la situación externa, lo cual complica bastante las cosas, claro. Ya te digo, me gusta tu definición, porque yo he buscado la definición en Google y de todas las definiciones que he encontrado, aparte que la he buscado aposta, porque como es una cosa que estaba yo ahí dándole run run a la cabeza, digo, a ver qué pone. Y es que para mí no identifica nada. ¿Tú crees que la libertad es real o es condicionada por lo que traemos aprendido de nuestro sistema, de nuestra nación, de nuestro entorno, de todo aquello que en cierta manera nos conforma desde que somos pequeños? A ver, yo creo que la libertad como tal, así como palabra y constructo, viene muy definida y muy limitada por nuestra cultura, por nuestra educación y por el sistema en el que te desarrollas. Porque claro, no es lo mismo vivir en un sistema democrático que en una tiranía, evidentemente. Y eso influye en la sensación de libertad o en el constructo de libertad. Pero luego ha habido gente muy influyente, líderes como puede ser Nelson Mandela, Mandela, eso, me venía Gandhi, digo, no era Gandhi del que iba a hablar. luego te voy a decir yo otro. Mandela, que él contó que estando en prisión se sentía completamente libre, porque en su mente era libre, y otras personas que teniendo todas las libertades verbalizan sentirse encarcelados. Entonces, por eso creo que la libertad es una sensación interna y no externa. Otro que hay un libro que es de Víctor Frank, que no me acuerdo cuál es el título, En busca de sentido o algo así, que él estuvo encarcelado también, creo que en Auschwitz, y cuenta el tema de también lo mismo, del tema de la libertad. Es un libro un poco, todo el mundo lo recomendaba, yo lo leí y dije, pues tampoco es para tanto, ¿no? O sea, quiero decir, opinión personal, porque Sí, además es sí. logopeda y habla mucho del tema así como muy, a lo mejor científico, médico, tal, y al final no me eso, pero sí que es verdad que la idea principal del libro trata sobre eso, sobre que tú puedes sentirte libre, sea la circunstancia que sea. Porque es que te cuento por qué he estado reflexionando sobre esto. Porque yo a veces pienso, yo me siento bastante libre, ¿no? Me siento bastante libre dentro de las limitaciones de lo que yo tengo, ¿no? Pero claro, hay ciertas cosas, ciertas libertades, por ejemplo, nosotros tenemos una amiga que ha dejado su vida y se ha ido a vivir a la otra parte del mundo y está viviendo en lo que la mayoría de las personas sueñan, ¿no? Entonces, esa libertad de poder elegir, ¿vale? Cualquiera podríamos hacer eso, pero claro, ¿qué coste tienes que pagar para poder llegar a esa libertad?
porque no todo el mundo está dispuesto a pagar el costo. Es que ahí está, creo que ahí es una de las grandes, esta amiga que dices que tenemos en común, yo me lo planteé, ¿no? Es qué vida más idílica, qué guay, ¿qué me impide a mí hacerlo? Entonces fue cuando empecé a reflexionar sobre pros y contras de esa vida y me di cuenta que es que esa vida de manera teórica a mí me resulta idílica, pero no sería para mí. Yo no la disfrutaría. Entonces está genial para esta persona y nos habla de lo que está viviendo y nos da una envidia sana increíble, pero soy consciente de que yo en su lugar no disfrutaría como ella disfruta. Entonces, también esa libertad hay que reflexionar sobre ideales y terrenales. Claro, sí. Porque ella tiene la personalidad que tiene y los valores que tiene y es súper afín esa vida a ella, pero es que no son los mismos que los míos en este caso. Entonces, de manera idílica está genial, pero a nivel práctico los contras a mí me pesarían mucho, el estar lejos de mi familia, no poder tener mis animales, todas estas cosas me pesarían demasiado. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta eso. A mí me pasa mucho eso también, ¿eh? Porque María y yo somos muy parecidas. Las dos vivimos en una casa a las afueras, en medio del campo, tenemos muchos animales, somos muy familiares, entonces al final nos tira mucho y nos une. De hecho, yo nunca me iba a estudiar fuera porque no podía soportar el estar fuera de mi casa, de mi hogar, de mis padres, de mi madre, porque para mí mi madre pesaba mucho. Entonces es como que en cierta manera no era libre para tomar esa decisión en cierta manera por mis valores. Entonces, por eso os traigo este tema, porque al final tiene como muchas connotaciones. Quiero decir, imagínate, tú, por ejemplo, estás envidiando la vida de un millonario que se puede ir a todas las partes del mundo, que viaja en primera clase, que tiene todo lo que quiere, que tiene tiempo, que tiene todo, ¿no? Que parece que es todo. Y dices, jolín, qué libertad el poder elegir todo eso. Pero es que esa persona tiene que pasar por muchas cosas para eso y está muy idealizado. Porque tú, por ejemplo, el dinero da libertad, vale, fenomenal, pero cuanto más dinero tienes, tienes más responsabilidades. Y aparte de tener más responsabilidades, también tienes más miedos porque te pueden pasar más cosas. Claro, no, nosotros no podemos perder grandes fortunas porque no las tenemos, ellos sí. Entonces, al final, es libre. O sea, quiero decir, sí, sí. Lo que a ti te parece libre como idea, luego si lo llevaras a cabo y lo tuvieras, a lo mejor estabas más encerrado de lo que estás ahora, con tu salario normal, que bueno, llegas a fin de mes, que tienes más o menos una comodidad, ¿no? Porque afortunadamente vivimos en una situación económica, familiar y de nación, que tenemos un bienestar, estamos mejor, peor, tal, pero bueno, tienes todas esas cosas y estás bien. Y tú decides todas las mañanas, tú sales a tu casa y sabes que no te van a pegar un tiro en la cabeza. Entonces, es cuestionar muchas veces la libertad es por eso. Es como un preso en una cárcel. A priori no es libre, ¿no? No, claro. A lo mejor es más libre que tú. Porque él tiene la libertad para estar todo el día haciendo lo que le da la gana dentro de una cárcel, pero puede estudiar, tiene su comida en el plato, tiene su cama, retrete, en las condiciones que sean. Yo aquí no estoy metiéndome en baremos, ¿vale? De comodidad. Y en cambio tú tienes que estar todos los días yendo a tu trabajo porque si no, te pasan la hipoteca y te quedas sin casa y eres esclavo de tu tiempo y esclavo de tu dinero y de tu vida. Al final eres esclavo de tu forma de vida. En función de cómo quieras vivir, vas a tener ciertas obligaciones y esas obligaciones te van a suponer ciertas necesidades y cierta falta de libertad. Pero esa falta de libertad es una decisión que has tomado y siempre puedes elegir. Lo difícil es asumir la responsabilidad y sus consecuencias. Porque yo puedo decidir que mi trabajo, además es que siempre lo digo, yo puedo estar en un trabajo que detesto, pero yo estoy allí porque quiero. No, es que no puedo dejar mi trabajo porque si no, ¿cómo voy a pagar las facturas? Mentira. Bueno, estás decidiendo seguir en ese trabajo. Decides seguir en ese trabajo porque prefieres pagar las facturas al suplicio a la libertad que te daría dejar ese trabajo. Y si no pago las facturas es que me quedo sin casa. Bueno, pues es que a lo mejor puedes vender esa casa y vivir de otra manera, en otro sitio, irte a un pueblecito perdido de la mano de Dios donde están regalando las casas porque quieren que se repueble. Quiero decir, opciones siempre hay. Lo que está es las consecuencias de cada decisión. Y eso es responsabilidad propia. Lo que pasa es que a veces
queremos desligarnos de esa responsabilidad diciendo que no somos libres. No, somos libres en la medida del estilo de vida que hemos escogido. Y luego que no queremos renunciar a nada. Claro. O sea, queremos una libertad soñada, pero sin tener que prescindir de ninguna de las cosas que tenemos, que queremos y que nos hacen más fácil la vida. Porque cualquiera puede llegar un día a dejar su trabajo, hacer una maleta y irse. Cualquiera. Da igual, tenga lo que tenga las deudas que tenga la familia que tenga, me da igual que tengas o no tengas hijos, que tengas o no tengas pareja. Es que eres libre para decidir lo que quieras. La cuestión es si todo eso que tú tienes que, digamos, poner de frente de ti y decirles, oye, quiero hacer esto y dejarlo atrás, estás dispuesto a pagar el precio de lo que luego venga de esa decisión. Claro. Y esa es la dificultad. Todos podríamos ser, pero no solo eso, porque os digo coger una maleta e iros al fin del mundo, porque nuestra amiga es así, pero también os digo que es quiero ganar mucho dinero. Sí. Claro que porque sí. tú puedes decidir si quieres hoy ganar mucho dinero, ¿cómo? Formándote, a lo mejor trabajando en 3 sitios para poder ahorrar, para poder comprar pisos, para poder tenerlos alquilados, renunciar a tu vida, a tu tiempo y todo con el fin de conseguir eso. Y lo conseguirías, ¿eh? Que hay un montón de gente que hoy en día te forma para poder conseguir ese tipo de vida. Pero ¿estás dispuesto a pagar todo el precio que se paga por eso? Claro. Porque la gente que tiene mucho dinero tiene que pagar mucho precio de muchas cosas y tiene muchas responsabilidades. Efectivamente. Y esas responsabilidades al final es una losa que está tirando de ti. Entonces, ¿cómo de libre eres realmente si tienes todas esas responsabilidades? Claro, ¿y qué responsabilidades has elegido tú y cuáles te han puesto y tú has cogido? Mira, meloncito. Es que en todos los podcasts nos va a salir un melón. Hombre. Porque es algo de lo que he discutido con gente. Se critica mucho en la Casa Real las princesas, las infantas, perdón, es que no me salía, las infantas. Porque fíjate, porque no sé qué, porque vaya vidorra. Y yo siempre lo pienso, digo, no hay personas que más pena me den que las infantas. Han nacido con una etiqueta en la frente y con un destino que les han impuesto, que supone no tener ninguna libertad y estar siempre bajo la lupa. ¿Hay algo más terrible que nacer sin libertad? Porque estas niñas nacen sin ella. Y de hecho, yo qué sé, comparándolo con otras monarquías, que más allá de lo que opine de las monarquías, pero existen, con lo cual están sujetas a crítica y a juicio. En la monarquía inglesa, cuando el hijo pequeño decidió dejar la Casa Real, pues se montó la de San Quintín. Y de hecho la ha dejado, pero sigue estando bajo los focos. O sea, aunque conscientemente decida salir de esas responsabilidades que le han impuesto, le va a dar igual, porque sigue siendo un personaje público al que le habían puesto una etiqueta y es muy difícil que se la quiten. Entonces estas niñas, iba a decir, ya son grandes, estas jóvenes están súper expuestas, tienen que controlar todo lo que hacen, no se les ha permitido tener una infancia, no se les ha permitido tener una adolescencia, ni una juventud están teniendo, porque tienen que ser futuros monarcas. Y eso sí que me da pena. Esas personas sí que creo que han nacido sin libertad y vivirán sin libertad toda su vida. No, pero luego ya se hacen sus escapadas. Hombre, pues es que qué menos, jolines. Hombre. Es que después de eso, si encima no te puedes ir por ahí a darte una vuelta, vamos, apaguémonos. No tendríamos monarquía ya porque se habrían suicidado todos. Claro, yo creo que la mayor alegría que les podían dar era que se declarara la república y que les liberaran de todas las obligaciones. Irse a vivir al extranjero y ser anónimas. Bueno, que sepas que nos van a petar el podcast por decir esto, que nos queremos cargar a la monarquía en un momento. Pero es verdad, es que no tiene sentido. O sea, más allá de que personalmente yo opine que la monarquía es una institución anacrónica, que no tiene sentido en estas alturas de vida, es que estás privando de libertad a esas personas. Es que tienen muchos privilegios, sí, los tienen, y probablemente no les corresponden, pero es que además tienen unas obligaciones que les han venido el día que nacieron y dijeron, toma, va con el DNI, que me parece muy duro. Esas personas sí que me parece que no tienen libertad. Y a eso enlazando lo que decía yo de si es real o es condicionada. En cuanto a que tu familia, en cierta manera, cuando tú naces con todo lo que... A ver, todos venimos de serie con cosas que hemos ido aprendiendo sin nosotros quererlo, ¿vale? Entonces, yo creo que el tema de la libertad y de la idea que tenemos nosotros de la libertad también viene un poco relacionado con lo que entendían, o por lo menos si no te paras a pensar y a reflexionar qué es para ti la libertad.
tú ya vienes de serie con una idea de la libertad y es una idea que te han inculcado en el colegio tus padres y lo que se entendía por libertad. Yo, por ejemplo, en cierta manera te sientes muy condicionado, me siento condicionada por la generación de mi madre, y la generación de mi madre es de esas mujeres que empezaron a trabajar, que tenían la casa, el trabajo, ser superheroína y es que tienes que estudiar una carrera para ser alguien en la vida. Entonces al final condicionan, que a ver, con 18 años yo tampoco tenía mucha conciencia como para poder decidir mucho más, porque hay decisiones que son muy importantes y hasta que no tienes un poquito más de edad yo creo que es difícil tomarlas bien, como con pleno uso de tus facultades, como si dijéramos, ¿no? Pero de cierta manera es como que te sientes que tienes que hacer eso para ser libre. Mi madre era como, su mayor afán era que yo estudiara para que pudiera decidir en mi vida, ¿no? Para poder ganar dinero, para poder ser lo que quisiera. Y a veces eso, sin querer, puede ser hasta una losa. Claro. Porque a lo mejor la libertad para ti es estar en pelotas en la playa. Otra vez vuelvo a donde se ha ido nuestra amiga, pero me refiero, a lo mejor la libertad para mí es no tener que ir a trabajar todos los días. Por mi situación de vida que yo he elegido y que yo quiero, porque mi marido afortunadamente trabaja, gana un dinero y yo puedo hacerlo. Pero yo lo elijo. ¿Para qué? Para tener tiempo para hacer mis proyectos, mis cosas, para desarrollarme. Claro, pero por eso te digo que la libertad está condicionada. Yo siempre pensaba, yo decía, digo, va, es la losa esta, ¿no? Es que necesito tener un trabajo tengo que ser ingeniera, a lo mínimo. Uy, ingeniera, de la NASA. Porque claro, tengo que cumplir también un poco, ahí también entramos en, eso es para otro podcast, ¿no? En entrar en lo que los demás esperan de ti. Pero es eso, el poder elegir, el tener... la libertad es como eso que decías tú, de ese sentimiento interno, ¿no? Y esa sensación de que tú puedes cambiarlo, de que es flexible, de que para ti la libertad hoy es tener tiempo, pero a lo mejor mañana la libertad es estar haciendo un proyecto que te gusta mucho y dedicando muchas horas al día y no teniendo tiempo para ti casi, y sigues siendo la misma persona, y para ti la libertad es lo mismo, es dedicar tiempo a lo que te gusta y lo que te hace feliz. Y para otro la libertad a lo mejor es dinero, porque es así, para cada uno yo creo que la libertad es una cosa, es ¿qué es para ti? ¿Qué te causa a ti felicidad y te da bienestar? Si tú tienes eso o lo construyes en tu vida, te da por lo menos un poquito más de libertad. No sé qué piensas tú de eso, María. A ver, aunque parezca increíble, esto tiene mucho que ver con el desarrollo personal. Porque todo lo que estás comentando de todo lo que aprendemos de pequeños, lo que nos van diciendo de lo que es libertad, lo que no es, lo que tienes que hacer, lo que se espera de ti, a los 20 terminar de estudiar, a los 30 tener un buen puesto, a los 40 estar casado y con hijos, a los 50 tararí, el barco, la playa. Todo esto son... Hijos, perros, casa y coche. Eso es lo que me vendieron a mí que yo iba a tener a los 24 años. Y a los 24 años estaba en un piso de alquiler, con una crisis un gato. Bueno, no estaba mal, ¿eh? Porque tenía novio, vivía en un piso de alquiler, tenía trabajo de lo mío en prácticas, pero tenía trabajo de lo mío y tenía un gato. O sea que bueno, tan mal no me fue. Yo es que nunca encajé muy bien en los estándares estos, pero sí que es verdad que todo eso son creencias que tenemos, que se llaman introyecciones, ¿no? Cuando nos vienen de fuera, que las hemos aprendido de pequeñitos, y cuando aprendes a conocerte y te das cuenta que eso es algo que te viene de fuera, que no es algo que tú has decidido, sino algo que has aprendido, que no es verdad, que no es obligatorio a los 22 haber terminado de estudiar, a los 25 estar trabajando, a los 30 tener un buen puesto y a los 40 tener casa propia, hijos y marido. Es cuando tú conscientemente ves que eso no responde con una obligación, sino con una elección, es cuando empiezas a sentirte más libre. Cuando te consigues liberar de todas esas creencias, verlas desde fuera y decir, no las compro porque no van conmigo, eso te da libertad. Por eso el desarrollo personal te da libertad, porque te permite tomar decisiones. La libertad es poder tomar decisiones, aunque sea desde una silla sentada y solo de manera interna. No tiene por qué conllevar una acción externa. Simplemente es la libertad interna de poder decidir para ti. Y de poder decidir para ti y si ya tomas acción, el poder conseguir lo que quieras, con lo que tú quieras en la vida. Porque el mayor poder que hay, si tú eres capaz de cuestionarte, entenderte y de empezar a fijar un poco los valores importantes para ti en la vida, de lo que a ti te hace la persona que eres,
Eso te da la libertad para poder hacer lo que quieras, porque puedes construir, porque Claro. puedes decidir, puedes asumir las consecuencias de tus actos y ahí actuar para cambiar lo que tú quieras cambiar, porque cualquier cosa es alcanzable, Claro, es cualquier que cosa. el tema es que cuando tus objetivos vienen definidos por lo que te han dicho desde fuera, esos no son tus objetivos, son los de los demás. Claro. Entonces, cuando eso lo ves y lo ves como algo externo y dices, vale, es que eso ya no me vale, puedo empezar a decidir por mí. Y empiezo a decidir por mí, esa decisión ya es libre y mis objetivos ya son míos, no son de fuera, no son expectativas. Con lo cual, asumir esas decisiones conlleva unas responsabilidades, lo que decíamos al principio. Y las asumes con alegría porque son tuyas, no de otros. Cuando te quejas de tengo una mierda de trabajo, fíjate esto, fíjate lo otro, es porque viene de fuera y no has sopesado pros y contras, no has asumido la responsabilidad, porque no lo has decidido tú. Cuando decides tú, las consecuencias las asumes con alegría. Esto es como tener perro, por llevarlo a lo más básico. Es que qué bonito tener perro, ay, qué guapo está. Pero es que tener perro no es solo esa cara preciosa que viene a darte los buenos días. Es que hay que sacarles, hay que lavarles, llevarlos al veterinario, recoger cacas, limpiar heridas, etc, etc, etc. Jo, es que es mucho trabajo tener un perro. Claro, por eso tiene que ser una decisión muy meditada tener animales, porque tiene muchas consecuencias. Cuando lo haces con libertad y conocimiento, las asumes con alegría. Cuando te vienen medio impuestas, como tantas familias que toman esas decisiones tan a la ligera de tener un perro, luego trae las consecuencias que... Es que vuelvo a temas de siempre, ¿eh? ¿Cómo me tira al monte? Sí, ya te digo, es que Juanito me lo ha pedido de regalo de Reyes, claro, y ¿cómo le voy a decir que no? Y el perro a los 6 meses en la perrera, pobrecito, bueno, vamos a confiar en que no. Pero bueno, retomando un poco y volviendo, es que, a ver, eso que decías, es que Mari Carmen, que siempre decimos Mari Carmen, no me digas que no puedes cambiar porque es mentira. Lo que pasa es que no estás dispuesta a coger las riendas de tu vida y responsabilizarte de ella. Asumir las consecuencias, es que es muy duro, divorciarse es muy duro. Hombre, o sea, decir adiós a la persona con la que has convivido o has tenido hijos o las dos cosas, a una persona que has querido probablemente, dejar tu trabajo que te da unos ingresos estables y que te da una reputación si te da la gana, tal y tal, es que es muy duro. Ah, amigo, claro, sí, es que es así. Es así, sí, sí. Por eso la gente, cuando conoces gente que te llama tanto la atención por llevar vidas tan diferentes a las tuyas, muchas veces se les tilda de raros o locos. No, es gente que se está atreviendo a hacer lo que le da la gana. Y a ti te da miedo. Y porque se han hecho adultos también, porque es que luego esto es otro temazo que con una amiga lo hablo mucho, y es que somos adultos gobernados por nuestro niño interior. O sea, cuando maduramos y empezamos a tomar conciencia de que cualquier cosa que nosotros hacemos es decisión nuestra y es nuestra elección, que no te viene impuesto, o sea, no eches la culpa ni a tus padres, ni a tu infancia, ni a las cosas que te han pasado, ni a todo eso. ¿Por qué no? Porque tú eres un adulto responsable que tú puedes decidir cómo quieres actuar. Que entiendo que por si tienes traumas, si tienes una vida muy complicada, que sin querer el resorte te salga a veces inconscientemente. Pero cuando tú puedes elegir y puedes decidir porque no estás estresado, no me digas que no puedes cambiar, que todo el mundo si queremos podemos tomar decisiones mejores, ser más responsables y actuar de otra manera. Y esto tiene que ver con la libertad. Un niño no es libre. No es libre porque no tiene todavía conciencia para poder serlo. Ni conocimiento del mundo. Y son más libres que nosotros. Sí. Porque como no tienen todavía formado un mapa en la cabeza de las cosas que están bien y están mal, se atreven a hacer cosas porque no tienen miedo. Porque la libertad también muchas veces va relacionada un poquito con el miedo. ¿A qué tienes miedo? Si esto es un videojuego, si todos nos vamos a morir, ¿qué es que nos vamos a morir? Es que no hay nadie que se vaya a quedar aquí. Se podrá quedar un poco más o un poco menos. Pero, jolín, estar toda la vida renunciando a cosas o viviendo una vida triste por el miedo a las repercusiones que pueda tener, siempre puedes dar marcha atrás, además, en tus decisiones. Quiero decir, hombre, a ver, decisiones así, me divorcio, luego no le voy a decir, ay, que te quiero mucho. Pero, joder, cuando te quieres divorciar es porque hay algo, ¿no? Eso ya no funciona. Pero, por ejemplo, dejas un trabajo para emprender una vida de lo que sea y resulta que no es lo tuyo. Siempre puedes volver a trabajar de eso, no sé si en esa empresa, pero en cualquier otra, porque no vas a dejar de haber sido eso en tu vida. Entonces, ¿miedo a qué? ¿A perder qué? Si estás perdiendo el tiempo y la vida, sí. Por miedo. Sí, sí. Y a mí sí que me gustaría matizar, porque además es un tema que últimamente está muy candente, con el tema de que tú tienes la capacidad de tomar tus decisiones, de cambiar tu vida. Entonces,
es que ha sido a raíz de una entrevista de Marian Rojas Estape, una psiquiatra muy reputada, con una experiencia muy dilatada, que ha trabajado, no sé, pues por ejemplo, sé que ha estado trabajando con niñas víctimas de la prostitución en Tailandia. Quiero decir, no es una persona que haya trabajado solo con gente rica, con problemitas de, ay, es que la langosta estaba cruda. No, como se la ha tachado. No, esta mujer ha trabajado con mucha gente de mucho tipo y ha trabajado temas muy intensos, vamos a decir. Y hay mucho debate, no se ha acabado todavía, en que su discurso es muy polarizado. Porque el tema de si quieres puedes, todo depende de ti, y que las circunstancias tienen mucho peso. Claro que sí, claro que sí. Y aquí voy a decir, claro que sí, Mari Carmen, claro que sí, Paco. Que no es lo mismo nacer en la barriada última de Sevilla que en la calle principal de Madrid. Claro que sí, que influye la situación económica y social de tu familia, te va a favorecer o te va a dificultar. Que sí, yo no te digo que no. Pero con las circunstancias que te han tocado, aún así, puedes decidir. Puedes decidir. Y puedes ser más libre. Y cuando decides poner el foco en lo que puedes hacer en vez de en toda la mierda que te ha caído encima, tienes muchas más posibilidades de cambiar tu vida que cuando solo te quejas. Entonces, que sí, que las circunstancias influyen, mucho, evidentemente. Que tu historia familiar influye, que sí, que influye, pero aún así influyen, no definen. Eso es, me gusta lo que has dicho. Influyen y no definen. Porque al final nos quedamos con la justificación. Vivimos justificándonos todo el día. Y si en vez de, cuando empiezas a decir, es que, o pero, tú cuando escuches eso en tu conversación, escúchate bien. Porque ahí hay algo que no estás permitiéndote por lo que sea. Por un miedo, por algo que no estás dispuesto a perder, por una inseguridad interna, por lo que sea. Pero todos podemos decidir. Saldremos con más o menos ventaja, eso es cierto. Hay gente que nace en unas circunstancias que le supone 3 escalones más que al resto que le sale llano. Si es que es así, no vamos a engañarnos. Pero eso no quita para que pueda subir esos 3 escalones si se lo propone. O que al menos va a estar enfocado en que puede subir esos 3 escalones, no sentado abajo de los escalones mirando y diciendo, vaya mierda de vida. Y que al final esos 3 escalones van a suponer también una diferencia entre el que tiene que andarlos y el que no. Porque cuanto mayor dificultad tiene el reto, mayor aprendizaje también. Sí, bueno, que entiendo que haya veces que digas, pues me cago en el reto y el aprendizaje, sí, ¿sabes? Hombre, que prefería no aprender y tenerlo más fácil. Pero es lo que te ha tocado. O sea, es una pena, pero es lo que te ha tocado. Entonces, con lo que te ha tocado, ¿que sales con desventaja? Sí. ¿Que los demás ya llevan 5 zancadas y tú todavía estás atándote los cordones? Pues lo siento, es que es lo que te ha tocado. Pero aún así, levántate y anda. Porque al final en el videojuego de la vida nos viene ya a nivel fácil, medio y difícil. Y es el que te ha tocado. Pues oye, pues tienes que luchar con ese. ¿Qué vamos a hacer? Pero es un videojuego para todos. Entonces será mejor avanzar, ¿no? Ir superándose e ir consiguiendo cosas. Como eso se nota que ya no estoy en la piedra, ¿eh? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar ya por hoy. Así que nada, nos encantará escuchar qué es lo que opináis vosotros sobre la libertad, que si os ha gustado la charla, si os ha inspirado y... Sentiros libres de escribir en comentarios lo que queráis. Sí, que nos gustará mucho, de verdad, ¿eh? el poder vernos por ahí. Y nada, que una semanita más, que muchas gracias, que ya sabéis que nos tenéis en Escuela Best Coaching para lo que necesitéis, que casi todos nuestros podcasts siempre tienen una patita de crecimiento personal y de autoconocimiento, así que nada, que os esperamos. Un abrazo. Hasta el próximo café.